Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 6, donde veremos muchos momentos emocionantes y divertidos de la serie. Esta serie estrenará un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos. Sin embargo, también pueden ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. En el episodio anterior vimos varios momentos en la serie que son muy similares en el libro, entonces seguiré narrándoles lo que sucede en el libro. En el episodio anterior nos quedamos en la parte donde Rein y Payu fueron a la competencia de autos que es organizada por un grupo de personas mafiosas, literalmente. Antes de ir a ese lugar, en el libro, ambos tienen un momento muy íntimo y apasionado. Como saben, Payu ya es muy experimentado en el tema de salir con alguien, entonces sabe muchas cosas que ahora le está enseñando a Rein. Rein es nuevo en todo cuando se trata de parejas, entonces no sabe cómo reaccionar ante los coqueteos de Payu. Entonces, lo que hace es dejarse llevar por el momento. Les contaré algunos momentos de la novela. En medio del silencio, en donde solo se escuchaba el sonido del aire acondicionado, un joven se mordía los labios conteniendo un grito que se le escurría por la garganta en el largo sofá. Rein se sacudía de un lado a otro con una de sus manos colocada al lado de su cabeza y la otra mano colocada sobre el cabello oscuro de Payu. Rein apretó los puños con más fuerza que antes. Payu se movió para encontrarse con sus ojos y le dio una sonrisa maliciosa que lo hizo conmocionar. Rein quería alejarse, pero fue derrotado por el aspecto de Payu en un momento como ese, por la forma en que lo miraba como si lo fuera a comer. La mirada de Payu era tan poderosa que hacía temblar el corazón de Rein. Rein estaba tan nervioso porque su cuerpo se había vuelto muy sensible en todos los aspectos. No importa dónde Payu lo toque, lo bese o cualquier cosa que quisiera hacer, la persona que solía coquetear con él parpadea apretando con fuerza las esbeltas piernas con la esperanza de desahogar el deseo que despertaba a Payu. Irónicamente, Payu solo lo miró y Rein sintió como si una mano invisible estuviera acariciando todo su cuerpo, llenándolo de besos con tanta fuerza hasta que se enroscaron uno en el otro. «Hay mucha luz», dijo Rein en un susurro, sin entender por qué estaba tan avergonzado, ya que apenas anoche lo había visto todo. Payu pensaba que todo el momento era muy suave, ya que ambos ya habían tenido su primera noche juntos, lo que quería decir que ambos ya tenían experiencia. Rein solo pudo abrazarse al cuello de Payu con firmeza mientras éste le hablaba al oído. A medida que la temperatura en la habitación se hizo aún más caliente y antes de que Rein llegara a la tierra de los sueños, enterró su rostro contra los hombros anchos de Payu. Al día siguiente, el sol de la mañana brilló a través de las cortinas transparentes en el amplio dormitorio, revelando que Rein estaba todavía profundamente dormido en la cama grande. Por otro lado, Payu tenía varias marcas de rasguños en la espalda. Payu salió del baño con un atuendo para ir al trabajo. Luego se acercó a Rein, quien aún seguía en la cama. Payu seguía preguntándose cómo una persona adulta como él ha perdido el control. Se sentó en la cama inclinándose un poco y extendiendo la mano para acariciarle el cabello a Rein. «Voy a trabajar ahora», dijo Payu. Payu nunca pensó que amar a Rein significaba no poder resistirse, ya que sabiendo eso hubiera pedido una licencia de trabajo. Pero hoy tiene una cita importante y no la puede postergar, así que de todos modos debe ir a trabajar. Se levantó con una expresión cansada
porque debía dejar que Rain descanse. Esto sucede antes de ir a la competencia de carreras que aparece en los avances del próximo episodio, el episodio 6. Luego Payu regresa del trabajo y se encuentra con Rain. Es en esa escena donde ambos se ponen muy cariñosos el uno con el otro y luego de eso aparece el hermano de Payu e interrumpe el momento dulce, aunque en realidad él siempre estuvo ahí, solo que Rain y Payu actuaban como si Saifa no estuviera presente. Es en esa conversación que Payu decide llevar a Rain a la carrera de motocicletas donde participará. Payu le dice a Rain que siempre estará cuidándolo y si alguien trata de acercarse a Rain, entonces él debe decir que es novio de Payu. Era una noche sin luz de luna. Decenas de autos circulaban por las calles de la ciudad, que a menudo están atascadas durante el día, pero por esta vez la carretera de 4 carriles estaba sorprendentemente vacía, como si alguien la hubiera despejado. Luego 2 autos se detuvieron, ignorando la ley del país, dejando solo un carril para entrar y salir del camino. ¿No vino mucha gente hoy, Pi?, preguntó Rain. De pronto, Rain se dio la vuelta y observó a un hombre grande con un traje completamente negro como la brea. Sin saber por qué, con el solo encuentro de sus ojos, el pequeño corazón de Rain quedó atónito de miedo. Incluso si la cara del hombre es sonriente, el instinto le advirtió que ese tipo era un hombre peligroso. Rain imagina que ese hombre es el dueño del evento, aunque él imaginaba que el dueño era un hombre mayor con un comportamiento poderoso. El hombre que está frente a él tiene un rostro sombrío, tiene ojos afilados, pero no es tan viejo como pensaba. Pichai, hola, saludó Payu. Rain, Pichai es un amigo cercano al dueño del evento. Pichai, él es Rain, mi novio, dijo Payu. Rain levantó las manos apresuradamente para mostrar respeto al hombre frente a él. Entiende que la persona frente a él no es el tipo de persona con la que se pueda jugar. Encantado de conocerte, Rain, dijo el hombre llamado Chai en un tono cortés. Rain tenía miedo de ese hombre, pero luego Payu lo regañó diciéndole que no debía tener miedo, pues aún no había conocido a Paquín, quien era el verdadero dueño de todo el lugar. Luego apareció un personaje llamado Oat, quien es amigo de Saifa. Creo que Oat es un personaje que pertenece al universo de Amor por Casualidad, donde Oat es uno de los mejores amigos de Ae. Bueno, Oat aparece en el universo de Love in the Air como uno de los grandes competidores de carrera de motocicletas. Oat es muy bueno en las carreras y con el paso del tiempo dejó ese deporte, pero aún sigue asistiendo a cientos de eventos solamente para dar apoyo a los nuevos competidores. En el evento aparece un personaje llamado Top, quien es convencido por Saifa de competir contra Top, un engreído que aparece para dar problemas. Top compite contra Oat y pierde, pero luego reta a Payu a una carrera. Payu le dice que es un perdedor, entonces se comienza una pelea. A Rain, que no estaba muy lejos, se le puso la piel de gallina. Luego Top se marchó, pero en ese momento apareció el dueño del lugar. Cuando el dueño viene, no suele haber problemas, pero cuando no está allí es normal que haya algunos conflictos menores, por lo que cuando los perdedores se van, el trabajo vuelve al mismo ajetreo, incluso un poco más de costumbre, porque cada uno de ellos siguió contando la historia de la persona que se atrevió a insultar a Chai. No es solo que nadie se atreve a meterse con el dueño, el amigo cercano no era una excepción. Top, el chico que había ocasionado problemas, finalmente se marchó, pero Payu estaba muy enojado todavía. No hagas nada, tengo miedo de la persona llamada Pichai, dijo Rain. ¿Estás preocupado por ti?, preguntó Payu. No estoy preocupado por mí, estoy preocupado por mi novio, respondió Rain. Extrañamente, la persona que pensaba iba a estar enojada por un tiempo fue como si le hubieran vertido un balde de agua fría sobre la cabeza. El estado de ánimo de Payu se enfrió increíblemente, y luego dejó escapar una sonrisa. «Oh, sonrío porque me gusta que mi novio diga eso». «Sonríe porque tu novio tiene mucho miedo de que pongas una cara feroz», dijo Rain. Mientras Payu reía, Rain se inclinó hacia arriba
para presionar un cálido beso en los labios de Payu, y luego se alejó. Le gustó ver a su novio de mejor humor, tanto que levanta sus brazos alrededor del cuello. «Novio, ¿alguna vez has tenido miedo de tu novio?», preguntó Payu. «Cuando se llamó a sí mismo novio es lindo». Rain nunca creyó que Payu fuera así de tierno, pero cuando se llamó así, Rain no se pudo separar. La piel de las mejillas comenzaron a enrojecerse, su corazón latía con fuerza. Entonces, tímidamente, recostó su rostro en los hombros anchos de Payu. «¿Y estás de buen humor?», preguntó Rain. Rain levanta su cara roja para preguntar preocupado, mientras Payu se agacha para juntar sus frentes. «Rain parece amarme mucho», dijo Payu. «Estabas de mal humor», dijo Rain. «También significa que me amas tanto que si ves el mal humor de Pi, tratas de cambiarlo, ¿verdad?», preguntó Payu. Payu siguió haciendo que la otra persona escuchara, por lo que el chico no se atrevía a hacer contacto visual y lo evadió mirando hacia otro lado. «Sí, me preocupo mucho», dijo Rain. Abrió los ojos mordiéndose tímidamente los labios. Ahora sabe una cosa, y es que ha perdido contra el chico engreído a su lado. Si es así de lindo, entonces Rain se rendirá una y otra vez. Bueno amigos, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video con más momentos emocionantes del libro que pronto veremos en la serie. Espero que les haya gustado este video. Esta es la parte 1 de 4 videos. Nos vemos la próxima. Bye bye.